eso es maldad. Y también la misma aberración sexual es una idolatría. Idolatría no solamente los ídolos de yeso, sino todo aquello por el cual el hombre pone por encima de Dios. Y eso de esa aberración sexual y toda práctica sexual indebida es una idolatría. ¿Listo, hermanos? El que confía en su propio corazón es un necio. El mismo Proverbios también, 27, 26a. ¿Alguien quiere leer esa cita bíblica? El que confía en su propio corazón es un necio. Proverbios 27, 26a. Dice, y tendrán, Leo, Sí, y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. ¿qué versión está leyendo ahí, hermano? 27, 26. Ah, no, perdón. Dice, sí. tus ovejas proveerán la lana para vestirte, y tus cabras servirán para comprar un campo. Proverbios 27, 26. Proverbios 27, 26. Dice, Una traducción viviente. los corderos son... Dice, Sí. esta es la nueva traducción. Ya. Los corderos son... Voy a leer esta versión. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Entonces, allí también hay una necedad. Porque ¿qué tal que los corderos son para los vestidos y los cabritos para los precios del campo? En la época de Israel, pues los corderos y los cabritos, ellos los usaban para los sacrificios, ciertos corderos escogidos. Sí. Pero prefirió más bien que le sirvieran para otras cosas. Lana. Eso, o sea, muy bien, muy bien. Pero leyendo anterior, ¿sí? Está hablando es que las ovejas nos van a dar el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrán leche de cabra en abundancia. Me parece que no es tanto necedad, sino es que nos está dando eso para alimentarnos y para suplir las necesidades. Sí, es correcto, pues yo hermana. lo veo así. Sí, porque antes sí, no. está hablando sobre eso. Sí. Los cabritos son para que haya una utilidad práctica, ¿cierto? No desperdiciar. ¿Listo? En la Biblia, el término necio... Dime, hermana. Que el Señor nos lo está proveyendo para el beneficio de nosotros. Así lo entiendo yo, ¿no? Sí, correcto. Sí. O sea que Sí, no, está bien, porque es que lo que Dios nos ha dado es para hacer buen uso. O sea, eso forma parte de la mayordomía, ¿sí? Son los bienes que Dios nos ha dado. Dice, en la Biblia el término necio tiene una connotación más bien de orgullo y de soberbia que de eficiencia mental, ¿ya? Muchas veces la persona por su necedad no tenga la capacidad para reflexionar, sino que simplemente se empecina en su necedad. Entonces, en la Biblia el término necio tiene una connotación más bien de orgullo y soberbia que de eficiencia mental. ¿Listo? El Señor Jesús llamó necio a los escribas y fariseos por la hipocresía, insensatez y ceguera de ellos. Esto está en Mateo 23, 19. Vamos a leer esa cita porque me parece importante. Mateo 23, 19, ¿quién la tiene a su mano allí? Mateo 23, 19. Mateo 23. ¿Qué siervos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? ¿Qué siervos son, pues? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Sí, correcto. ¿Estás leyendo una versión, nueva traducción? ¿Algo así? Nueva traducción viviente, sí. Sí. ¿Quieren que lea la otra? Acá hay una versión. Sí. Dice ciego.
Dila, dila. Ciegos, ¿cuál es más importante? ¿La ofrenda o el altar que sacrifica a la ofrenda? Sí. Acá una versión muy conocida por todos, la Reina Valera, dice, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Importante reflexión, ¿no? Qué importante, ¿no? Necios y ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Importante para reflexionar. ¿Listo, hermanos? Pero Jesús también hizo la connotación sobre no decir necio para ofender, menospreciar o denigrar a alguien o afectar su autoestima. ¿Se acuerdan allí cuando en Mateo 5:22 él dijo que no se le debiera decir necio a alguien? ¿Alguien quiere leer esa cita? 5:22, Mateo 5:22. Mateo 5:22. Dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Dice la versión lenguaje actual. Correcto. Fíjate que Jesús, esa prohibición de Jesús era usted no le diga necio a alguien para ofenderlo. Eso quiere decir, hermano, ¿sí? Porque pues Dios es una persona que no ofende a nadie ni tampoco quiere que ofendamos a nadie. No podemos denigrar de nadie, ni menospreciarlo, ni mucho menos afectar su autoestima. Esa es la enseñanza. ¿Listo, hermano? Si quieres le connoto lo mismo con Andrés, y son valientes. Sí. Hermano, ¿puedo leer esa versión? Ajá. Dice, esa versión dice, sí, pero hermano, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que se diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Pues aquí también habla de que también se dirigía más que todo que no se le debe decir necio a su hermano. O sea, me imagino que a su hermano también de fe, ¿no? Sí, natural. Porque el hermano de fe, pues ya tiene... recuerden que hablábamos de que el necio es aquel que se niega a estar en las sendas de Dios, o sea, conocer la palabra de Dios y niega a Dios en su esencia. Correcto. Pero un hermano de fe ya es conocedor. Entonces, hacer hermano de fe, como otro hermano de fe le va a decir a otro hermano necio. Sí. Pero la palabra de Dios no dice que solamente a los hermanos en la fe, sino es a todos. Y ese fue el devocional del sábado sobre la murmuración. Sí. Me parece muy importante esos aportes, hermanos. Gracias, John Wilder, porque ¿qué tal un hermano, tomando tus palabras, qué tal un hermano de la iglesia y que usted en lugar de aconsejarlo, de orientarlo, de animarlo, usted llegue y lo trate, pues, de una manera, es que usted es muy necio, usted es, ¿no? ¿Cierto? Que, ¿cómo se va a sentir este hermano? En lugar de brindarle palabras de apoyo. ¿Sí, hermano? Entonces, me parece muy importante tu aporte y Wilder, gracias. Exactamente. Sí. Perdón un momento. Vamos a darle la bienvenida a la Perdón, mi hermano John Wilder, un momentico. Vamos a darle la bienvenida a la pastora María Elena, que hace unos pocos minuticos acaba de conectarse. De igual manera a la hermana Yurima, junto con su esposo, que también ya se acaban de conectar. Bienvenida, pastora. Tiene micrófono, no tiene sonido, pastora. No la vimos. Ya se conectó. ¿Ya conectó la pastora? Sí. Yo creo que puede hablar. Bueno, continuamos mientras. Bueno, ahora sí ya hablamos ampliamente. Ok, pastora, ya tiene sonido. Bienvenida, entonces, buenos días. Queremos escuchar la voz de la pastora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muy bien, gracias. Bienvenida, pastora. Gracias, muy amable.
Que Gracias tenemos por dos aparatos integrarse a esta prendidos reunión. acá. Voy a ver. Gracias por integrarse a esta reunión de fieles. Bueno, gracias. Bueno. Analicemos ahora, estamos en el tema del contexto. Pastor, qué pena. Analicemos. Pastor, qué pena. ¿Sí? La hermana Yurima tiene la mano levantada. Ah, ya la bajó. Sí. La hermana Yurima va a hacer algún comentario. Ah, bueno, mi hermano. Buenos días a todos. Que Dios les bendiga a todos. Sí, Buenos lo que días, queríamos hermano. decir, hermano, era que no solamente es la palabra necio, no, por si acaso. Eso es como cuando en Efesios 4:29 dice ninguna palabra corrompida. O sea, no solamente son obscenidades, ¿no? Y groserías, sino también cualquier cosa que ofenda. Y yo creo que la palabra necio es como una referencia, ¿verdad? Para que no se ofenda de ninguna manera y con ninguna palabra a un hermano. Sí, Válido. es correcto, hermano. Ya habíamos hablado de esto. Es decir, Exactamente, sí. Jesús cuando amonestó para no decirle necio a alguien, se refería a eso que tú estás diciendo. Eso es no ofenderlo, ¿sí? No menospreciarlo, no afectar su autoestima. Ya habíamos hablado sobre esto. Gracias, hermano. Importante. ¿Ok? Listo. Analicemos en Josué 24:15 la frase, escogeos hoy a quién sirváis. El lector puede suponer que estas palabras significan tomar una decisión de servir a Dios y no al mundo. Escogeos hoy a quién sirváis. Al leer con cuidado la frase, se verá que no se trata de que Josué presentaba una alternativa al pueblo de Israel, sino más bien que si no querían escoger a Jehová, entonces había llegado el momento decisivo de tomar una determinación exhortándoles si les parecía mal servir a Dios o si preferían servir a los dioses a los cuales sirvieron sus padres o a los dioses de los amorreos, todos igualmente falsos e inútiles. Esto está en Josué, el versículo 15b, y les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión que tomó Josué. Aquí Josué, ejerciendo un principio fundamental de liderazgo, muestra con su ejemplo la vida personal y familiar, que él y su casa han decidido servir a Jehová. Espera con esta actitud servir de ejemplo para que los indecisos se acerquen a Dios, que es el camino correcto. Qué bueno, mira que Josué, con su sabiduría y como un líder de Dios, brindó esta oportunidad al pueblo. Ustedes tienen la oportunidad o de servir a Dios o de servir a sus dioses. Escojan cuál es lo más conveniente. Pero él con su ejemplo estaba diciendo él que había escogido la mejor alternativa. En el versículo 14, contexto que antecede el versículo 15, aclara el verdadero sentido de servir a Dios. Temer a Dios, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Está en ese versículo de cita que estamos hablando de Josué. Dice, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Ese es el verdadero servicio a Dios. Temer a Dios es servirle con integridad. Hebreo tamam. Y en verdad, hebreo emet. El vocablo tamam quiere decir completar, terminar, concluir. El vocablo emet significa verdad y lealtad. Ejercer justicia, lealtad y servicio a Dios y rechazar dioses falsos. Es temer al Señor. Hechos 10:22, vamos a leerlo. Hechos 10:22, ¿quién lo quiere leer? Hechos 10:22. ¿Alguien ahí? ¿Red 10:2? ¿Sí? 10:22. 10:2. 10:2, buenos días, hermanos. Hechos 10, perdón, 10:2. Hechos 10:2. 10:2 dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Correcto. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Hechos en que era un centurión
que a pesar de no ser cristiano, no era un hombre convertido, pero dice que era temeroso de Dios. Inclusive el Señor mandó al apóstol San Pedro a que orara por él. Y ya en la oración que Pedro hizo por él y de toda su casa, ya hubo una conversión de él y toda su casa. Esto es de Cornelio, ¿sí? Qué bueno que este hombre era temeroso de Dios y hacía buenas obras. Pero fíjate que Dios tenía en cuenta a una persona que todavía no se había convertido, pero que estaba en esa búsqueda del Dios verdadero. Qué bueno, hermano. Una persona. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Bueno, continuamos. Una persona que sirve con Tamán y Emet, le sirve con integridad y lealtad y se mantendrá firme e inalterable. Una persona que sirve con Tamán y Emet. En Génesis 18, 12, vamos a analizar el motivo que le causó risa a Sara, mujer de Abraham. Analizar este pasaje bíblico donde es muy importante porque también hay mucha desviación de personas que toman este pasaje para desviarse del verdadero significado de las expresiones de Sara, que vamos a ver más adelante. Vamos a analizar el motivo que le causó risa a Sara, mujer de Abraham. Para ello vamos a analizar las 3 preguntas que tienen que ver con el contexto de la siguiente pregunta. La primera pregunta está en el versículo 12. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Era la pregunta que Sara se hacía cuando, por favor, un momentico, por favor, niños, por favor, niños, estoy ocupado, ¿sí? Hagan otra parte, por favor. Ya, perdona, aquí es que estos nietos. Bueno, sí, continuamos. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Este era el cuestionamiento que se hacía Sara. Por lo avanzado de edad de ambos cónyuges, ya Sara había descartado la posibilidad de tener hijo. Veamos el contexto. En Génesis 17, 17, hay una pregunta. A Abraham de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Fue la pregunta allí en Génesis 17, 17. Sara ya no producía óvulos para ser fecundada. Luego, desde el punto de vista biológico de la naturaleza humana, ya la esperanza estaba perdida para quedar embarazada. Bueno, en esa época, pues, posiblemente no había la tecnología científica del hombre de manipular genes y qué sé yo. Actualmente en esta época posmoderna, pues ya el hombre desde el punto de vista científico manipula óvulos y toda esa cosa y puede hacer que una persona, a pesar de que una mujer, en el caso de una mujer, de que ya haya pasado su edad en términos biológicos, pues puede manipular y ya engendrar hijos, pero no se trata de eso. Se trata de que normalmente la naturaleza humana pues tiene su periodo establecido por Dios para que sea fecundada una mujer y pueda engendrar hijos. ¿Listo? Entonces Sara era cuestionando esta situación biológica de ella, física de ella. Vamos a continuar acá. El Señor le pregunta a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 13. Dios ya había prometido a Abraham que Sara, su mujer, le dará a luz un hijo, en Génesis 17, 19. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Esto está en 2 Corintios 1, 21. La promesa que Dios le dio a Abraham
de que le iba a dar un hijo, es una promesa, como todas las de Dios, que se cumple. Entonces, en eso debe estar el énfasis de este pasaje. Dios prometió un hijo a Abraham y Dios cumple. Dios no está preocupado por métodos ni cosas, sino que en su cumplimiento de lo que Él, en toda su potestad, puede hacer. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta otra pregunta. Van 3 preguntas. En Génesis 18, 14a. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Está en Lucas 18, 27. Sara estaba pensando en la imposibilidad de engendrar un hijo. ¿De acuerdo? Y les dije, ella, porque ella se está considerando, es que ya no estoy apta. Génesis 18, 12. Sara estaba pensando en eso. Dios, en cambio, habla de la imposibilidad de que haya algo difícil para él. En el versículo 14a está la pregunta que Dios mismo hace. Para Dios todas las cosas son posibles. Además, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Mira que Sara estaba pensando humanamente, ¿sí? Pero los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Ni los caminos de los hombres son los caminos de Dios. Fíjate que ahí está el soporte bíblico para ampliar en el contexto, en el enriquecimiento a esta enseñanza. Los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Más o menos aquí, tomando la contextualidad, es el procedimiento del hombre, ¿sí? El pensamiento y los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Posiblemente Sara estaba pensando en el procedimiento humano, pero resulta que los pensamientos y los caminos de Dios, el procedimiento de Dios, no es igual al de los hombres. Siempre lo de Dios va a estar muy por allá, mucho más alto. Perdón. Dime, hermano. Quiero hacer un comentario ahí justamente con ese tema que está tratando en este instante, mi hermano, y es que cuando uno como ser humano se enfrenta a un reto, uno tiene, digamos, varios niveles, por decirlo de alguna manera, para catalogar ese reto. Por ejemplo, uno puede enfrentarse a algo y uno puede decir, eso para mí es botado, eso es sencillísimo, eso para mí es fácil, eso no tiene ningún problema. También puede ser que uno se enfrente a un reto y uno diga, uy, ese reto, no, para mí es imposible, no, yo no puedo hacer eso se sale de mis capacidades. Correcto. Como también puede haber algún reto al que uno se enfrente y que uno diga, de pronto lo puedo hacer, pero la verdad es que es difícil, es muy difícil, o sea, yo siento que no, como que yo tal vez no puedo, y si lo logro, pues será con mucho esfuerzo, y será dedicándome, y mejor dicho, reventándome para poder sacarlo, o sea, eso para mí realmente es difícil. Entonces, miren que hay niveles que uno le coloca como a las dificultades, ¿no? Que es fácil, ¿sí? Si algo es difícil, quiere decir que puede ser que lo haga, pero le va a costar muchísimo si es que lo puede hacer. Y imposible, pues no, definitivamente no lo puedo hacer. Entonces, quiero hacer alusión con ese comentario que acabo de decir a lo que acabamos de hablar de Génesis 18:14 y también en Jeremías 32:27. Donde el Señor dice, en Génesis dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y en Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces miren que ni siquiera menciona, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Es que no cabe siquiera el imposible hablando de Dios. Eso. Y ni siquiera, no hay nada imposible. Y ni siquiera hay algo que le cueste trabajo. Ni siquiera hay algo difícil. Eso quiere decir que todo lo que Dios puede hacer, todo, absolutamente todo, para Dios es sencillo. ¿Sí? Para Dios no hay absolutamente nada imposible y según nos dice el texto, es más, ni siquiera difícil. Porque pudiera ser aquí,
discutiendo nosotros y sacando ideas locas. Ah, pero es que puede ser que algo le cueste trabajo a Dios, puede ser que para él alguna cosa de tantas sea difícil. No, ni siquiera hay algo que a Dios le cueste trabajo. Entonces, eso queda encerrado en la manera como está digamos, expresada la pregunta, la que dice en Jeremías. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así que me parece muy interesante esa forma como hace la pregunta, donde deja de lado que no hay nada imposible y que ni siquiera hay nada difícil. Todo es sencillo para Dios. Gracias, mi hermano. Qué bueno, Luis Fernando, porque allí estamos apoyándonos en el contexto. Fíjate que estamos nosotros acá hablando de Génesis y tú te vas a Jeremías. Y mira cómo la palabra de Dios concuerda. No hay ninguna incompatibilidad entre lo que está en Jeremías, que tú acabas de leer, con lo que estamos hablando acá en Génesis. Qué bueno, importante. Entonces, ahí la enseñanza es de que siempre tengamos en cuenta el contexto del texto de que estamos tratando. ¿Correcto, hermanos? Bueno, por consiguiente, con el análisis contextual de las tres preguntas anteriores en Génesis 18, del 12 al 14, se aclara que no es como muchos entienden que la palabra deleite, dicha por Sara en el versículo 12, se refiere al acto sexual conyugal. Lo que queda demostrado, según el análisis contextual, es que no se trata de tener relaciones sexuales, sino de concebir un hijo prometido por Dios. Fíjate que Dios en ningún momento habló de relaciones sexuales. Dios en ningún momento habló de que es que tú no puedes tener hijos ya, porque ya tu condición biológica natural no está apta. No, Dios únicamente se apoya en su promesa. Yo prometí un hijo. El procedimiento, no sé, el método de Dios, eso no debe preocuparle a nadie. ¿Correcto, hermanos? Entonces, esto aclara que muchos se pegan a decir que no, que Sara estaba hablando era pues de la parte de relación sexual. No se trata de eso, se trata de la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la promesa de Dios? Vas a tener un hijo. Eso es lo interesante. Creo que con esto queda claro, ¿cierto, hermanos? Bueno, ¿listo? Entonces, cualquier desviación extrabíblica ya se sale de contexto. Sigamos acá. En Eclesiastés 1:9 dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Es una palabra del sabio Salomón, que lo investigó todo. Dios le dio tanta sabiduría a este hombre, dice que no ha habido otro como él, ni lo habrá, ¿sí? En la sabiduría que Dios le dio. Y este hombre, en esa sabiduría que le dio, él investigó muchas cosas de la naturaleza y de todo el mundo que nos rodea. Y dice aquí... mi hermana Carla, un momentico, voy a silenciarlos a todos, porque hay mucho ruido. Por favor, desactive su micrófono para que sigan. Mi hermana Calá, por favor, desactive su micrófono, que es que lo silencié a todos porque había mucho ruido ambiente. Active su micrófono. Active su micrófono. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Escuchas? Perfecto, sí, perfecto. ¿Luis? Bueno. Sí, perfecto. Todos dice escuchamos. aquí, en Eclesiastés 1:9 dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Aparentemente se puede pasar por alto la realidad de que hay muchas cosas nuevas que el hombre ha podido descubrir o inventar desde el punto de vista humano. Sí, el hombre sigue investigando y descubriendo cosas. Pero el contexto de los versículos del 2 al 11, de esta cita de Eclesiastés 1:9, nos indica que el escritor del libro habla del mundo natural y de la naturaleza humana. Este sabio Salomón, este sabio investigó de todo, él investigó de todo. Lo que ocurre debajo del sol es una constante repetición cíclica y existencial de fenómenos naturales. ¿Sí? Dice que el río va al mar y vuelve, hay un cíclico, ¿cómo se llama? Una repetición cíclica hasta que el agua vuelve a su fuente y sigue el periodo.
¿Listo? Descubra o no descubra el hombre cosas que faltan por descubrir, las cosas ya existían, oído con esto. Y para Dios nada es oculto debajo del sol, ni nada nuevo. Dios lo conoce todo. Así el hombre no haya descubierto cosas, ya Dios las conoce. Porque no puede haber nada que Dios no sepa. ¿Ya? Y para Dios nada es oculto debajo del sol, ni nada nuevo. Según su presciencia, oído este término, este es un término teológico. Según su presciencia, es un conocimiento previo de Dios. Dios en su infinita sabiduría e infinito poder, no se puede limitar, ¿sí? Tiene un conocimiento previo de todo, eternamente, ¿sí? Tanto en el pasado eterno como en el presente como en el futuro. Para Dios no hay nada nuevo, ya todo lo conoce. Y eso está en primera de Pedro 1:2, esta palabra presciencia, un conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Y su omnisciencia. Dios conoce a la perfección todas las cosas, tanto pasadas como presentes o futuras. O sea que no hay nada nuevo. A eso es que se refiere más que todo este pasaje. ¿Correcto? Continuamos acá la ilustración. Con frecuencia se cita 1 Corintios 2:9 para enseñar que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. En este versículo el apóstol está argumentando en contra de conceptualizar el evangelio en términos de sabiduría humana. 1 Corintios 1:17 al 2:16, como un pasaje extenso, pero Pablo hace una exposición muy interesante sobre la sabiduría humana, ¿sí? Y la sabiduría dada por el Espíritu Santo. Qué importante, ya nuestros hermanos reflexionarán. Aquí está la cita bíblica de 1 Corintios 1:17 al 2:16. En el 1:17, Pablo habla de que Dios lo envió a predicar el evangelio, no con palabras de sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Pablo hubiera metido su sabiduría y hubiera dejado a un lado la sabiduría del Espíritu Santo? Cuando el evangelio se acomoda a los presupuestos de la cultura humana, la cruz de Cristo se hace vana. Es decir, muchas personas pueden ser, inclusive predicadores, qué sé yo, o siervos, que se amparan más en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Oído esta expresión. Cuando el evangelio se acomoda a los presupuestos de la cultura humana, la cruz de Cristo se hace vana. Porque más importante es el significado de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no la sabiduría humana. Las cosas planeadas para la salvación del hombre no son ideadas en el corazón de hombre. Oído con esto. En el corazón de hombre nunca existió esa sabiduría que Dios tenía reservada para salvarnos. Eso no había subido al corazón humano. Pero Dios ya, desde la eternidad, ya tenía preconcebido, ¿sí? Ese método, diríamos, por el cual Él traería a su Hijo al mundo para salvarnos. Entonces, las cosas planeadas para la salvación del hombre no son ideadas en el corazón del hombre, sino fueron preparadas por Dios. Leamos ahí 1 Corintios 2:9. Esta cita ahí la vamos a leer. 1 Corintios 2:9. ¿Alguien, un hermano que me colabore? 1 Corintios 2:9 dice así. A eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Qué bueno, qué importante, ¿no? Fíjate que eso no ha subido a ninguna mente humana, no lo ha visto ningún ojo, ni lo ha oído ningún oído. Sí, humano. Pero Dios, para Dios, ya Él ya las tiene preconcebidas. Sigamos adelante. Pablo cita como contexto Isaías 64:4.
para ilustrar el hecho de que tal sabiduría se recibe solo por revelación de Dios, a través del Espíritu, a través de su Espíritu. Pero debe entenderse que este texto citado se refiere al tiempo antes de la venida de Jesús, el Mesías del Evangelio. ¿Sí, hermano? Fíjate que ya en Isaías ya se había profetizado ya la venida de Cristo. Esto no había subido a corazón humano, pero ya Dios lo había anunciado por medio de su profeta, en Isaías. En 1 Corintios 2:8, los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Aquí entonces el apóstol Pablo continúa diciendo que aquellas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Está en la cita que estamos leyendo en 1 Corintios 2:10. El tiempo del verbo de este versículo está en pasado. Luego, las cosas a que se refiere aquí el apóstol corresponden al evangelio que ya conocemos y no algo que deberíamos conocer. Ya esto fue revelado, eso está en pasado y es el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio que vivimos, ya revelado por Dios desde la época del profeta Isaías. ¿Correcto, hermanos? Continuamos adelante. La confiabilidad de esta revelación se basa en que el Espíritu Santo es el canal por el cual Dios hace la revelación. Dios no trae revelación sino a través de su Espíritu. En la misma inspiración que Él dio de las Escrituras fue a través del Espíritu. Una vez recibida la revelación por el Espíritu Santo, entonces los creyentes no van a acomodarse al espíritu de este mundo, hablando con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto está en 2 Corintios 12 a 13. Con estos planteamientos, Pablo echa por tierra el orgullo y envanecimiento de la sabiduría humana en que habían caído los corintios al atribuir gran valor a la sabiduría y la retórica griega. Ellos se amparaban en la cultura y la sabiduría griega de su época, pero estaban completamente alejados de la sabiduría de Dios. ¿Listo, hermanos? Con su sabiduría humana, los corintios era siguiendo el espíritu de este mundo, antes que recibir la sabiduría de lo alto, que es la auténtica recomendada por Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Si alguno necesita sabiduría, ¿a quién se la debe pedir? A Él, y sabiduría de lo alto, que Él la dará, dice, abundantemente y sin reproche. Qué bueno, hermano, que Dios aquí no escatima a nadie, ¿sí? Sino que el que le pide sabiduría de lo alto a Dios, Dios le dice, yo con mucho gusto se la daré. En conclusión, este versículo 9 no da base alguna para esperar supuestas revelaciones o algo nuevo que no conozcamos ya respecto al Evangelio de Cristo, porque muchos están todavía en ese concepto de recibir revelaciones. No, ya Dios reveló en su Evangelio es completo, ya Dios reveló lo que Él tiene que revelarnos, ¿ya? Y nadie le puede agregar a lo que ya Dios estableció, pero muchos están todavía en esta creencia de que están esperando revelación de Dios sobre cosas que habrán de venir o que habrán de suceder. No. Ya el Evangelio fue completo. Cuando Jesucristo subió ya dejando toda su obra completa. Y Él reveló a través de su apóstol, del apóstol San Juan, todas las cosas, dice que el Señor Jesucristo reveló todas las cosas que están por venir. Muchas de las cuales han sucedido, están sucediendo y están por suceder. En eso es lo que debemos creer, lo que Dios ya ha revelado, no en supuestas revelaciones, porque muchos están todavía en esta confusión. ¿Listo, hermanos? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, cuando se habla ya en el pasaje, en los pasajes que uno va adquiriendo ese conocimiento, se habla más de iluminación que de revelación, ¿no? Como usted decía, la revelación ya fue concluida con Jesucristo,
pero la iluminación es lo que vamos Correcto. adquiriendo al estudiar la palabra de Dios. Yo creo que es importante cuando nosotros contextualizamos, pero sería bueno leer los textos, ¿no? Porque allí uno puede realmente ver en práctica cómo o algunas cosas nuevas le van llegando. Pero entonces hacer como ese ejercicio de ahorita que estamos viendo el contexto, de poderlo leer para conjugar esos Sí. pasajes. Sí. Gracias. Gracias, pastora. Muy buena su aporte, porque Dios de todas maneras nos ilumina cosas, ¿sí? Pero fíjate que está haciendo la distinción. Una cosa es que Dios te ilumine. Tú estás leyendo un pasaje de la palabra y lo puedes haber leído 2, 3 veces, muchas veces, hace un año, un mes, no sé, hace días. Y cuando Dios te ilumina, ¿sí? Pero eso no quiere decir una revelación nueva en el Evangelio. ¿Me comprende? Esa es la ilustración. Gracias, hermana pastora. ¿Listo? Bueno. En Hebreos 7:12, desde el punto de vista teológico, la carta a los Hebreos tiene que ver con la superioridad de la persona de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Qué interesante. Examinando el versículo 12 y su contexto, el escritor sagrado establece un paralelismo entre el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, como tipo de semejanza al sacerdocio de Cristo. Esto está en el versículo de 1 a 39. Como es bastante extenso, pues no vamos a leerlo, pero en Hebreos 7:12, que es el versículo que estamos analizando contextualmente, se establece una semejanza tipo, una figura literaria que la vamos a ver posteriormente, ¿sí? A semejanza del sacerdocio del Melquisedec con el de Cristo. En los versículos 11 y 12, ¿sí? Se habla de la imperfección del sacerdocio levítico y la necesidad del cambio de sacerdocio y por ende del cambio de ley. Al haber un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. El contexto de los versículos 18 y 19 habla de abrogar la ley por su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó. Ustedes saben que la ley no nos muestra el pecado, pero la ley no puede impedirnos que pequemos. Nos muestra el pecado, sí, pero la ley no impide que pequemos. Luego, Dios por eso nos dio ¿cómo se dice? Un mejoramiento de la ley, un mejor pacto, que fue ya el pacto de la gracia con nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, es menester introducir una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Sigamos examinando el contexto del Salmo 110:4. ¿Alguien quiere leer el Salmo 110:4? Que es un contexto. Salmo 110:4, ¿alguien lo tiene a la vista allí? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué bueno. Está contextualizando allá en Hebreos, ¿no? Sí, correcto, en Hebreos. Entonces, aquí, ¿cuál es la instrucción? Fíjate que en el libro de Hebreos estamos tomando una cita, pero estamos contextualizando con lo que dice el Salmo, o sea, eso es lo que llama un contexto remoto, ¿sí? Examinando contextualmente el Salmo 110:4, se está dando cumplimiento a la profecía allí anunciada sobre este nuevo sacerdote, este nuevo orden sacerdotal, ¿sí? El cual es el Mesías, que no pertenece a la genealogía de la tribu de Leví. Todo esto lo tenía concebido Dios, sino a la de Judá. Acuérdense que el Señor Jesucristo vino perteneciente de esta tribu, de la tribu de Judá. Nuestro sumo sacerdote eterno en los cielos, Cristo, el cual cumple con la perfección divina humana. Acuérdense que el sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote humano que tenía que pasar un año como mínimo completamente santificado
porque pues ya sabían con cualquier consecuencia que podía acarrear si no estaba en condiciones de santidad para con Dios. Al entrar allá al santuario, pues tenían que sacarlo con un lazo, sería, ¿no? Si tenía alguna reprensión de parte de nuestro Señor. Entonces, pero en el Señor Jesucristo, Él sí cumple con la perfección divina humana, ¿sí? Para interceder por nosotros y acercarnos a Dios como único mediador entre Dios y los hombres. Es el único sacerdote, sumo sacerdote, eterno en los cielos que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. Queda pues demostrado contextualmente con los anteriores versículos que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno en los cielos. Podemos leerlo ahí en Hebreos 8:1. ¿Un hermano que lo lea? Lo leo, pastor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Oh, glorioso, glorioso. Por eso aquel versículo que nos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Es por qué? Porque tenemos que acercarnos con la confianza de nuestro Señor Jesucristo, que Él está allí, eterno, eterno. Él no, digamos, Él no duerme, está permanentemente con las puertas abiertas para que nosotros le busquemos para interceder por nosotros. Qué bueno, esa es una comunión que tenemos con el sumo sacerdote. Esto debe ser para el creyente un enriquecimiento, ¿sí? De que permanentemente, en cualquier momento que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, Él está allí para socorrernos. Lo anterior deja sin piso la interpretación católico-romana que ignora este contexto y propósito del escritor sagrado de la epístola de los hebreos, porque estos del catolicismo romano todavía siguen considerando de que no, que los sacerdotes, los curas estos, son los que hay que, a los cuales hay que acudir pues para uno poderse comunicar con Dios, no que ellos son los que interceden, no es correcto. El que intercede por nosotros es el sumo y eterno sacerdote sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí con esto estamos dejando sin piso esa creencia católico-romana. Continuamos acá en nuestro estudio contextual. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los mormones, una secta, pues, una secta como todas las sectas, muy desagradable, pues, diríamos así. Los mormones dan una interpretación completamente tergiversada de este versículo, argumentando que en la realidad lo que la gente debe saber es lo que Dios dice por medio de los profetas. Por el contrario, lo que la Biblia dice conforme al contexto en los versículos 2 al 6 es que Dios aún en su enojo es misericordioso. Siempre advirtió por medio de sus profetas los pecados del pueblo antes de castigarlos, para que no malinterpretaran su juicio ni se quejaran por recibir el castigo. Dios en su misericordia advertía y reiteraba al pueblo, mandaba a sus profetas para que les anunciara, ¿sí? Pero el pueblo en su rebeldía pues no obedecía, pero Dios amonestaba antes de castigar. Qué bueno, como padre amoroso. Por eso es que dice que la misericordia de Él es más grande que los cielos. Bueno, hermano, sigamos. Luis, me salí de la diapositiva. Luis. Ok, sí, pastor, aquí estoy. Espérate un momentico que me... Dele clic ahí en PowerPoint, pastor, ahí. Y sí. Arribita. Listo. Arribita. Ya, listo. Ya, listo, Luis. Entonces, estamos hablando de que esta secta mormona todavía está
malinterpretando este pasaje de Amós, ¿sí? Este versículo, de que Dios no hará nada, de que Jehová no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal? Si estuviéramos viviendo en esta desviación. ¿Listo? Continuamos acá. Se me olvidó salir. Bueno, listo. Revisar ahí. Continuamos. Vamos a ver esta otra cita. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Estos que se apoyan en este versículo creen en una doctrina conocida como el sueño del alma y la aniquilación de ella. Y normalmente se basan en este versículo para apoyar sus creencias. Para refutar este argumento, veamos un contexto remoto de este versículo 5, el de Eclesiastés 9:5. En Lucas 16, del 22 al 25, les recuerdo, este es el pasaje donde el Señor Jesucristo nos enseña de la situación que ocurría entre el rico y Lázaro. ¿Recuerdan que había un rico que hacía banquete todos los días y era el pobre Lázaro comiendo las migajas que caían de su mesa, ¿ya? Y aún los perros llegaban y le lamían la llaga al pobre Lázaro. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña sobre este pasaje qué pasa con el alma de una persona que ya murió. El Señor Jesucristo dice, donde el Señor Jesús ilustra acerca de lo que sucede con un alma de una persona después de la muerte. En el anterior pasaje se nombra a Lázaro, a Abraham y espérate un momentico. Ya. En el anterior pasaje se nombra a Lázaro, a Abraham y un rico. Todos estaban muy conscientes después de muertos. Tenían íntegras todas sus facultades. Lázaro en un lugar de consuelo. Versículo 25. Llamado el seno de Abraham. Cuando ustedes leen el pasaje, allí menciona el seno de Abraham. En el versículo 22. En cambio, el rico no solamente tenía conciencia de su estado de tormento en aquella llama. ¿Se acuerdan que decía, por favor, manda a Lázaro que me moje siquiera con la yema de su dedo la punta de mi lengua? ¿Cierto? Estaba en un lugar de verdadero suplicio y tormento. No solo tenía conciencia de su estado de tormento en aquella llama, sino que pedía auxilio en medio de su angustia. Y estos ya habían muerto. El pasaje también muestra que el rico, aunque tenía conciencia del mundo de los vivos, obviamente no podía comunicarse con ellos. Esto para aquellos que creen todavía en que uno se puede comunicar con los muertos, con el espíritu de los muertos. Esto no es correcto, esto no es de Dios. Es más, está hasta prohibido. ¿Ya? Esto está en los versículos 26 y 27, cuando le dice a Abraham que mande a uno para que le predique a los hermanos de él que están todavía ya perdidos. Se concluye entonces, según este contexto, que el alma de una persona existe después de que la persona muere físicamente y sigue consciente. El alma nunca muere, su existencia es eterna y consciente. ¿Sí? Este pasaje que ilustra el Señor Jesucristo nos está mostrando. Lázaro y Abraham allá en un lugar de regocijo, en cambio el rico en un lugar de tormento. Y fíjate que conscientemente no hayan perdido su facultad el uno del gozo y el otro del sufrimiento. Felicidad eterna para los salvos y tormento eterno para los perdidos. Este es el estado del alma. Hay simplemente estas dos situaciones. Una persona salva está en felicidad eterna con nuestro Señor. Una persona que no es salva está
eternamente perdida en un suplicio de sufrimiento y de tormento. Esta es la enseñanza. Entonces no es que el alma se aniquila y que ya todo dejó de existir, porque ¿qué tal? ¿Qué tal que se muriera una persona? Y no, hasta ahí llegó y no pasó nada más, se acabó. Sí se acaba, pero el alma que pecare morirá, dice el Señor, o sea que allá también tendrá sus consecuencias del pago de una vida apartada de Dios. Continuamos. Muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría. No existe ningún contexto inmediato. Hay proverbios que son exclusivamente una cita bíblica y son exclusivos de allí. Pero la verdad de los proverbios está de acuerdo con otras declaraciones de la Escritura y con el mensaje entero de toda la Biblia. Esto ya desde el punto de vista contextual, porque no hay ninguna contradicción de la palabra de Dios en ninguna parte. Entonces, esto viene a ser el contexto de tales proverbios. Aquellos proverbios que vemos como aislados, ¿cuál es su contexto? Toda la palabra de Dios. Por otra parte, sin embargo, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato. Hay algunos, ¿ya? Entonces ya el estudiante debe leer el libro con cuidado y se dará cuenta de esto que estamos ilustrando. Continuamos. En general, los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas o profecías, y todos ellos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestra su unidad interna. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Siempre un pasaje dudoso nos lleva a que tenemos que ir a buscar el contexto para buscar las aclaraciones que necesitamos. Listo, hermanos, ya estamos terminando prácticamente. Aquí hay unas 2 actividades para el estudiante. Describa las 2 clases de contexto. Sí, ya según la enseñanza, cuáles son las 2 clases de contexto. Examine e interprete unos ejercicios allí de los siguientes textos a la luz de su contexto. Allí hay unas citas bíblicas para que el estudiante practique y saque pues sus conclusiones del estudio del contexto. Que Dios les bendiga, gracias por escucharme. Sí, estamos escuchando. Gracias, pastor. Sí, hermanos. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Bueno, ahí tienen esas enseñanzas para que reflexionen y lean. Recuerden que hay que leer, hay que ir a la Biblia, hay que consultar, sí, hay que investigar. No se quede callado, pregunte, ¿ya? Aporte. Esto es una clase, hermano. Qué bueno. Muchas gracias, pastor, de Jorge y Amanda. A ustedes. Gracias, bueno, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Saludos, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Bueno, hermano. Amén. Ustedes también. Que Dios les guarde a todos y que continúe en la presencia, continuemos en la presencia del Señor. Qué bueno que el resplandor de la presencia de Dios esté con nosotros siempre. Siempre. Mis hermanos, yo les haré llegar el material de este tema. Y además de eso, colocaré también los videos de tal manera que dentro del material estén los links de acceso a los videos de las clases. Quiero informarles que el video de la clase de hoy no empezó, o sea, se me olvidó, es un error mío y les pido ahí perdón por eso. Se me olvidó activarlo justamente cuando arrancó la clase, así que el video pues tiene casi todo, pero digamos que hay un primer inicio, un primer pedazo al inicio que no quedó grabado. Bueno, eso fue lo único, pero el de hace 8 días quedó completo y el de hoy pues quedó en su mayoría, solamente falta una parte corta. Esos 2 videos van a quedar colocados como siempre en la web.
Y en este material vamos a anexar los links para que usted pueda acceder a los videos si quiere en algún momento repetirlos o mostrárselo a otra persona, no hay ningún inconveniente. ¿Esto cuándo lo haremos? Pues esto lo haremos, digamos que en el transcurso de estos 2 próximos días, para que a todos les llegue su material. ¿Listo, mis hermanos? Sí, correcto. Correcto. Yo, mediante Dios, te lo estoy enviando. De hoy a mañana te estoy enviando estas diapositivas, Luis Fernando, para que usted las distribuya a los hermanos. Perfecto, está muy bien. ¿Okay? Está muy bien. Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario, oremos para despedir este tiempo. Y gracias. Para disponernos a conectarnos para el culto. Bueno, ¿quién quiere dirigir la oración final, mis hermanos? Luis Fernando. Sí, mi hermano, te escucho, Darío. Un favor. Adelante. Estoy hablando acá, Hernando. Estoy hablando acá. Luis Fernando, un favor. Sí, señor. No sé si lo que pasa es que yo entré tarde a la reunión. No sé si en el material está lo que mencionaba la pastora María Elena acerca de la diferencia diferencias entre iluminación y revelación. Entonces, si no está, sería bueno en una clase posterior que nos ayudaran a aclarar esos términos. Ah, me parece una muy buena idea, mi hermano. Tomaremos nota. Sí, claro, está muy bien. Muy buena propuesta. Sí. Vale, qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Hermano, ¿te parece bueno si la pastora María Elena nos aporta sobre esto? Hablamos en la clase precisamente de la importante intervención, el aporte que ella hizo. Entonces, claro, Fernando, sería bueno que la pastora nos aportara, ¿cierto? Sobre estos 2 puntos. ¿Te parece? Sí, sería muy bueno. Entonces, sería conversar con ella y cuadrar entonces un espacio dentro de la clase para hacerlo, sí. Me parece muy buena la sugerencia suya, pastor, y también la de Darío Marulanda, me parece excelente. Sí. Vale, gracias, porque yo creo que a algunos no nos quedó de pronto claro el tema, las diferencias. Bueno, sí, por eso te digo que de pronto la pastora nos puede ilustrar cuando nosotros nos referimos en la clase a eso, la diferencia entre revelación y iluminación. Pero claro, se puede ampliar más el tema y más nos enriquece, ¿correcto, hermano? Vale, muchas gracias, pastor. Sí, okay. Sí, correcto. Bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo con la pastora para entonces hacer el ejercicio y que puede ser en la siguiente clase que arranquemos con esa primera parte con el ánimo de dejarla de una vez, digamos, aquí pegadita a este tema. Listo, gracias. Bueno. Bien. Entonces queda invitada la pastora Luis Fernando para que en la próxima clase pues intervenga y nos aporte. Es correcto, sí. Es correcto, sí. Pero pastora, queda comprometida. Quiere que la próxima no hablo porque me pongo. Ni más faltaba, todo lo contrario. La idea es enriquecer. Pastora, necesitamos que Dios la ilumine. Bueno, amén. Bueno, ¿alguien quiere hacer? Bueno, digamos que la pastora sea la que oriente nuestra oración de despedida en este día. Bueno, con mucho gusto. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta preciosa mañana que estás con nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor, porque conocerla, escudriñarla, el poder entrar en esos misterios de ella, Señor, trae vida, trae ayuda, Señor, a nuestra vida y trae sentido, Padre Santo. Gracias por mis hermanos, Señor, que están allí prestos para aprender, pero también por los maestros, Señor, por el pastor Alcalá y por Luis Fernando, Señor. Muchas gracias por ellos, por la sabiduría que les has dado, el conocimiento. Y gracias porque tú, Señor, haces ese desafío para que cada uno de nosotros estemos aprendiendo cada día más y podamos así, Señor, crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Te alabamos y te bendecimos y ponemos, Señor, el resto de este día en tus manos. El servicio del culto ahora, Señor, que seas glorificado con él y que estemos unidos también, Señor, en este servicio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos entonces en este mismo espacio dentro de 8 días para continuar. Y se les enviará el material para que puedan tener todo lo que se dio de las diapositivas
y los accesos a los 2 videos. Muchas gracias a todos. Voy entonces a cerrar la reunión y nos vemos dentro de 8 días. Vamos entonces a gracias. Chao, gracias. Gracias, Okay. Señor te bendiga. Amén, amén. Amén. Bueno, hermano William, ahí te veo. Hola, mi hermano. Bendiciones. Gracias por todo. Hasta luego, Dios les bendiga. Saludos, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios los bendiga. Hermano Ever, Dios te bendiga. Hermana Mandita, hola. Dios los bendiga. Señor los Bendiciones a bendiga. todos. Amén. Y que se cuiden mucho. Hermano Ever, saludo. Tiene el teléfono silenciado, mi hermano. Oremos siempre que... ¿Ah? Todo lo que habla el hermano Ever no se escucha porque tiene su micrófono bloqueado. ¿Qué pasó con él? Bueno. No, hermano, tienes que activar tu micrófono, hermano Ever. Yo creo que ya estoy aquí. Eso sí, ya. Ahorita sí. Discúlpeme la ignorancia. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Gracias Amén. por toda la ayuda. ayuda. Ahora dimos su elocuente voz, hermano Ever. Muchas gracias. Muy amables por su paciencia. Como las hijas. Hasta luego a todos. Por la ayuda y por la instrucción. Un abrazo, bendiciones. Amén, amén. ¿Mm?